¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues la elección del 2 de junio se va tornando cada día más riesgosa para la verdadera democracia, no para aquella que está disfrazada de oligarquía. Y me explico precisamente para no caer en la conspiracionitis, ni mucho menos. Hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer que el diario estadounidense New York Times intentará vincularlo con supuestos sobornos del narco durante la campaña de 2018, con un reportaje que cita una supuesta investigación del gobierno de los Estados Unidos distinta a la que dio a conocer Tim Golden en ProPublica, que se refiere a 2006. El presidente dijo que son unos calumniadores en referencia a los periodistas de ese medio. También dijo que ese nuevo reportaje próximo a publicarse revela además que Estados Unidos lo siguió investigando y que eso requerirá una explicación de Washington. López Obrador señaló que la jefa de corresponsales del Times en México le mandó un cuestionario a su director de comunicación social, a Jesús Ramírez Cuevas, y tenía como plazo ayer en la tarde para responderlo. El mandatario mexicano decidió leer cada una de las preguntas en público, esto durante su conferencia de prensa matutina. Por ejemplo, el primer cuestionamiento de este reportaje se refiere a los supuestos testimonios de informantes y el seguimiento de transferencias, los cuales alegan que aliados cercanos al presidente se reunieron con cárteles de la droga para recibir millones de dólares del narco. Además, indica que la investigación fue cerrada luego de que autoridades reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México, luego de la reacción ante la detención del general Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice el presidente? Todo es falso, completamente no sabía de la investigación porque es falso. La reacción, nada, nada. Solo opino que son unos falsarios los del New York Times y quienes les mandaron a hacer el reportaje. También dijo, claro que es falso, a la pregunta sobre si sabía que lo que un informante contó con relación a que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada, uno de los principales capos del cártel de Sinaloa. También pidió que se revele este testimonio, dice. Así de claro, como también dice el presidente que se den a conocer los videos que supuestamente están en propiedad de cárteles de la droga, en donde dice New York Times, se ve a los hijos del presidente recibiendo dinero de estos capos. Se le preguntó también a López Obrador sobre otro informante que relató que tras la elección del presidente, uno de los fundadores del cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados del entonces mandatario electo, uno de ellos un ayudante oficial, el otro un asesor no oficial, con la esperanza de salir de prisión. El ejecutivo respondió otra calumnia. Permítame detenerme aquí solamente para apuntalar dos cosas. Si se da cuenta, otra vez, Cártel de Sinaloa y los Zetas. El mismo discurso, la misma narrativa utilizada por Carlos Loret de Mola aquí en México, por Claudio X González, por ProPública, por ejemplo, que es vincular la figura de López Obrador con dos cárteles, el primero de ellos que está más que confirmado, ha operado históricamente de la mano de la DEA y en el caso concreto de los Zetas, una organización delictiva que dejó un legado de sangre en nuestro país, una violencia extrema y que responde precisamente a intereses al interior del ejército mexicano, vinculados esos intereses a su vez con el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Es decir, utilizan narcos de caza, como fue este caso de la entrevista a Celso Ortega, el líder de los Ardillos, hermano de Bernardo Ortega, quien a su vez es perredista del grupo Silvano Aureoles, quien está relacionado con el caso de Latin Oz. No perdamos de vista ese tipo de participaciones. El diario estadounidense preguntó por un tercer informante que contó a los investigadores que los cárteles estaban en posesión, bueno, de estos videos que le reitero y que yo coincido con lo que dijo el presidente. ¿En dónde están esos videos? Que se den a conocer. Todo aquella que tenga videos, que los muestre, que se dejen de estar blofeando. Otro de los cuestionamientos del diario es el rastreo independiente de pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente, al menos uno de ellos al mismo tiempo que viajó a Sinaloa en marzo del 2020 para reunirse con la madre Joaquín Guzmán Loera. Pero López Obrador insistió en que también esto es una falsedad. Mire, habrá que ver el reportaje, habrá por supuesto que leerlo, que conocerlo,
Pero lo que es innegable es la intromisión de la DEA en una guerra sucia donde van por descarrilar la elección, sí o sí. La mano negra de este Estado profundo norteamericano, una derecha apátrida de nuestro país, comunicadores verdaderamente deleznables, están decididos a mantener a México sometido. Simple y llanamente ya no les gustó la democracia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no saben perder. Es algo tan básico como esto. Ayer le comentábamos sobre esta relación de la derecha mexicana con los tanques de pensamiento norteamericanos, con la USAID, con Atlas Network, con otras más, con la Sociedad Liberty, en donde preparan a empresarios desde que son estudiantes, los colonizan mentalmente, ideológicamente, y los envían a sus países de origen para que perpetúen los intereses del sistema neoliberal en esta época sobre los de las mayorías, que lleven a cabo una especie de neocolonización en donde lo importante es despojar a esos países de sus recursos naturales. Son personajes que llegan a tener poder, pero que responden directamente a un poder superior, que es el del gran capital, y que son totalmente apátridas, que no tienen ningún rasgo realmente de amor por este país, ni siquiera de nacionalismo, lo cual a mí no me sorprende. Históricamente la derecha es apátrida, la derecha no es soberanista, la derecha no es nacionalista y basta con pegarle a los libros para darnos cuenta cómo desde hace décadas y décadas y décadas, desde que este país se fue formando como tal, nos topamos con una derecha que siempre veló por los intereses externos y que con sus honrosas excepciones fue tratando de consolidarlos al interior, porque siempre vio en lo de afuera algo superior a lo de adentro. Y muy similar a lo que vemos ahora, es decir, forjados en otras naciones, en España, en algunos casos, llegaban a México, en Europa, en Francia, llegaban a México con esa idea precisamente de que en México pues todo era desechable, todo era de segunda mano, incluyendo por supuesto los ciudadanos, y que ellos venían literalmente a conquistarnos y ayudarnos en el desarrollo, cuando lo único que históricamente ha hecho la derecha en este país ni siquiera es enriquecer el debate político como tal, insisto, con sus honrosas excepciones, por supuesto, y con sus ocasionales episodios. En la mayoría de la historia, lo que nos topamos es con una derecha totalmente entreguista y totalmente clasista y racista en cada uno de sus movimientos. Por eso no me sorprende esta estrategia que están llevando a cabo, siguiendo perfectamente el manual de Goebbels del régimen nazi, literal, de que repite una mentira muchas veces que tarde o temprano se va a volver verdad. Vea usted cómo han intensificado esta campaña del presunto vínculo con el crimen organizado, ya de la mano de esta advertencia por parte del árbitro electoral, así como el Tribunal Electoral e incluso de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que si el narco se mete en las elecciones, puedes anular precisamente las mismas. Eso está más que claro. Es más, la reacción que tuvo Denise Dresser o Max Kaiser al pronunciamiento del presidente lo viene a confirmar, ¿no? Tanto Dresser como Kaiser utilizan el término para curarse en salud. Así de sencillo. Y buscan de una manera u otra tratar de demeritar el papel de Andrés Manuel López Obrador y de todos aquellos que se atrevan a cuestionar directamente la inclinación por parte de New York Times. Por ahí León Krause nos pinta a la responsable del reportaje como una periodista intachable. Perdón, la élite periodística de Estados Unidos puede ser nombrada de muchas formas, menos intachable. Y por supuesto que habrá excepciones, pero la gran mayoría de ellos se alejaron completamente del periodismo desde el momento en que sus medios se comportaron de forma patriotera y justificaron la guerra de Estados Unidos como negocio, ya sea la invasión a otros países o la propia guerra del narcotráfico como tal. Y los mejores ejemplos son la manera en cómo estos diarios, incluyendo el New York Times, CNN y otros, han manejado la información del conflicto Rusia-Ucrania y del genocidio por parte de Israel en contra de Palestina. Cuando usted lee al interior de esas páginas cómo normalizan a un criminal de guerra como es su gobierno, no pueden llamarse periodistas ni pueden llamarse
personas honestas, ni una línea editorial honesta. Tan solo recordemos en el caso concreto del New York Times, y si usted gusta, usted recuerda que fue, si no mal recuerdo, 2015, 2016 más o menos, cuando el New York Times en su editorial no insta al gobierno de Estados Unidos a aprovechar el cambio en el panorama político de América Latina para extender su influencia en la región, alegando una supuesta pérdida de popularidad de los gobiernos de izquierda. ¿No? El pedido del medio estadounidense se unió a la campaña internacional de desprestigio en contra de izquierda latinoamericana y la alternativa bolivariana lanzada en 2004 por el entonces presidente Hugo Chávez de Venezuela y el cubano Fidel Castro. El cambio en el panorama político, decía ese editorial, abrió la puerta para que una nueva generación de líderes definan un curso distinto para América Latina. Esto ofrece una oportunidad a Estados Unidos para reiniciar su relación con varios países vecinos que históricamente han considerado a Washington como la intervención imperial. Fue lo que dijo el New York Times, que desde hace varios meses, incluso durante la época de la pandemia, fue cuestionado precisamente por responder a órdenes directas del poder político y poder económico y no al interés periodístico como tal. El New York Times, que también ha sido señalado de tener una relación cercana con la agencia antidrogas de la Unión Americana y de la filtración que constantemente le hacen a sus reporteros. Yo sé que el periodismo de investigación está basado en filtraciones y ha habido trabajos excepcionales que sin ellas no hubieran sido posibles, pero una cosa es que te filtren algo y que tú trabajes en eso y tú jales el hilo y tú profundices y llegues a una conclusión, a que solamente repliques el informe que te están dando, porque en ese momento lo que te pasa es que te conviertes en vocero precisamente de esos intereses. Entonces, los medios nacionales, perdón, de nuestro país no tienen, por supuesto, credibilidad, los medios corporativos nacionales. Por eso ahora la andanada llega por parte de medios de Estados Unidos prestigiados a los ojos del mundo, que para la adoctrinada derecha de nuestro país, pues su ley, su palabra está tallada en piedra, ¿no? Así de sencillo. Insisto, habrá que ver precisamente este reportaje, pero se da y no se puede escapar esto, se da en el marco de una feroz guerra sucia que busca sí o sí evitar que se lleve a cabo el plan C o que gane la presidencia de la República el partido Morena. La DEA es la agencia de inteligencia en el mundo y utiliza el narcotráfico como una arma de intervención, y aquí no es la excepción. La DEA, la CIA, el Gran Capital, el complejo militar, el complejo industrial militar, controlan todo lo que tiene que ver con crimen organizado. Lo han hecho o lo intentaron hacer en China durante el gobierno de Mao, con el Kundintang, lo hicieron en Inglaterra, en Italia, lo hicieron en España, lo hicieron en Francia en contra del comunismo, lo hicieron en Nicaragua en contra precisamente de la alternativa que se estaba gestando, lo hicieron en Colombia, lo hicieron también, por supuesto, en nuestro país con la maldita guerra en contra del narcotráfico, que solamente abrió una herida que no ha podido sanar y que aunque poco a poco la vayan suturando, llegan otra vez estos intereses a tratar de abrirla, porque ese es el gran problema en todo esto que no se quiere reconocer, porque el clasismo y racismo en México es muy profundo y parte de ahí mucha de la negación a darse cuenta cómo son las cosas de fondo. Andrés Manuel López Obrador, te caiga bien, no te caiga bien, te guste, no te guste, votes o no votes por él, es un personaje que ha girado la perilla a la izquierda y eso le enerva a la derecha. Le enerva ver que 5 millones de personas salgan de la pobreza. Le enerva ver que tenga que pagar más en torno al salario mínimo. Le enerva ver, por supuesto, que se acaben en muchos sentidos el outsourcing. Le enerva ver perder privilegios de una u otra manera. ¿Por qué razón? Porque se consideran dueños de todo el pastel, porque en su mente se creyeron esa idea que fueron consolidando a través de todos estos años de que son una especie de héroes que salvan a México generando empleos muy mal pagados y recibiendo todo tipo de beneficios, entre ellos la condonación de impuestos por parte de gobiernos de derecha.
En realidad, muchos de los empresarios de este país que tanto se vanaglorian y que tanto sacan el pecho son esclavistas modernos, que ni siquiera tienen reconocidos los derechos laborales como tales, que los han precarizado durante muchísimos años, que le han puesto el pie al ascenso social de la clase media, de la verdadera clase media, y no de esa clase a la que pertenecen todos estos adoctrinados, quienes de una u otra manera tratan de convencernos de que el país estaba mejor que en 2018. Pero esas decisiones que tomó López Obrador de buscar atender las causas de la violencia en México, de ir en contra precisamente de las masacres, de disminuir los homicidios con base en ello, de no aplicar una estrategia salvaje como la que aplicaba Felipe Calderón o la que aplicaba Enrique Peña Nieto y que no nos dejó absolutamente nada a la mayoría, pero sí enriqueció los millones de la minoría, tanto de México como de los Estados Unidos, y permitió el despojo precisamente de recursos naturales, porque hoy el crimen organizado, hoy los cárteles no solamente se dedican a la distribución de droga, que ya es lo de menos, se dedican a la explotación de madera, se dedican a la explotación del agua, se dedican a la explotación de minerales, se dedican a la explotación de litio. Y perdón, ni el Mencho, ni el Mancho, ni el Mencho, ni el Mayo, ni ningún narco tiene el perfil empresarial para hacer todo eso. Son grupos paramilitares, si los quieren decir así, o grupos con una formación militar ya, que hacen el trabajo sucio que el Estado profundo no quiere hacer. Y por Estado profundo me refiero precisamente a sus intereses económicos, políticos y militares, que son el verdadero crimen organizado y a los que les ha alterado la manera de actuar de López Obrador. Entonces los golpeas por el lado de seguridad, los golpeas por el lado económico y los golpeas con leyes que buscan modificar las cosas en el ámbito minero o en el ámbito del agua, y ni qué decir en el ámbito del litio. Una verdadera provocación para todos ellos que al enterarse que Sheinbaum no va a modificar esta política, convierten precisamente al Plan C en algo inadmisible en todos los sentidos para, para ellos. Hay que mencionar un punto que no puede pasarnos desapercibido en en este debate. Por supuesto, los mensajes que se han venido dando en las últimas horas, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya platicado con una periodista rusa no es menor. Y no vamos a hablar de la periodista que es excelente, Staina, sino que López Obrador sí manda un mensaje en medio de toda esta discusión hacia los Estados Unidos, hacia los medios de comunicación corporativos, un mensaje muy claro que marca una distancia precisamente de sus intereses. La imagen de Claudia Sheinbaum con el líder de BlackRock, con Larry Fink, también es un mensaje de una cierta tranquilidad con ese nivel empresarial que yo en lo personal detesto completamente lo que es y lo que significa BlackRock, pero entiendo precisamente esa no alianza, pero ese encuentro con Claudia Sheinbaum, pensando en darle cierta viabilidad a nuestro país en materia financiera. La gran pregunta que yo siempre haré es ¿de qué lado está Larry Fink y BlackRock? Por supuesto que del lado que le garantice una estabilidad en sus negocios y un crecimiento de los mismos. Y es ahí precisamente donde vienen los límites que no le gustan a personajes como el propio Ricardo Salinas Pliego, cuyo caso en del golf, del Atlas Network y todo ello es un episodio claro y contundente de un enfrentamiento ya directo con el gobierno de la Cuarta Transformación. Hoy por hoy Salinas Pliego se ha convertido en el gran gestor, en el gran padrino, en el gran financiador de la derecha y la extrema derecha en nuestro país, que ha puesto a su medio de comunicación a disposición precisamente de esos intereses. Salinas Pliego es un personaje hoy por hoy el más mediático de ese concepto libertario, de ese concepto de ultraderecha, incluso por encima de la propia Xochitl Gálvez, una candidata tan mala, tan manipulable, que para los intereses de estos grupos se convierte en una persona, en un personaje idóneo precisamente para los mismos. Habrá que ver, por supuesto, qué es lo que viene más adelante, pero me parece que entramos a una etapa ya decisiva en donde realmente la democracia de este país está en peligro, en donde realmente el bienestar de las mayorías está en peligro y en donde realmente a esa oligarquía simple y llanamente no le gustó la democracia y a todos pobres, a todos los pobres de derecha que son felices
sintiendo o creyendo que su calidad de vida será mejor porque la calidad de la vida de las mayorías sea peor, pues simple y llanamente nos convencen de que son personajes totalmente colonizados que seguirán aplaudiendo a tu victimario, lo cual es sumamente triste. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer que nos acompañen esta mañana. Ya saben, si les gustó el video, pulgar arriba, compártanlo, nos ayudan mucho con esto, suscríbanse, denle a la campanita y ya lo sabe, con base en sus posibilidades, échenos el super chat, si no, con todo esto nos ayuda bastante. Yo, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.